Vamos a ponernos en pie para este tiempo de palabra. Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, Señor, te damos honor, te damos gloria en ese tiempo, te damos alabanza, Señor, te damos adoración. Bendito eres, Señor. Toma el control de este tiempo de palabra, de doctrina. Glorifícate en este momento. Sea tu nombre glorificado y exaltado, sea tu nombre bendecido, sea tu nombre magnificado, Señor. Toma el control, Espíritu de Dios, que seas tú hoy enseñándonos, que hoy nuestro entendimiento sea abierto mayormente, Señor, para recibir de ti, Señor, esta doctrina, esta palabra. Hoy consuélanos, hoy exhórtanos y sobreedifícanos, Señor. Que tu palabra, que es como espada o filos, hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a ubicarnos en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 11. No, vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 y 17. Amén. Ezequiel 28, versículo 1 al versículo 17. Amén. La enseñanza que traigo para esta noche está titulada Cayendo en el lazo del diablo. Amén. Cayendo en el lazo del diablo. Ezequiel capítulo 28, versículo 1 al versículo 17. Dice así el versículo 1, dice: vino a mi palabra Yahweh diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán tus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. No, yo soy Dios. Tú hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahweh el Señor. Paremos ahí un momento. Dios, por medio del profeta Ezequiel, estaba dando un mensaje a un rey, el rey de Tiro, un hombre poderoso, amén, pero un hombre que, al igual que Nabucodonosor, se dejó llenar de envanecimiento, amén, su corazón, amén. Acá el profeta Ezequiel está hablando por el Espíritu a un hombre, a un ser humano mortal, corrupto, amén. Pero quiero que comprendas este pasaje
porque los siguientes versículos no va a hablar acerca de Tiro, sino del que está operando tras Tiro. Amén. Versículo 11. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: oh hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ojo, está hablando tiempo pasado. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de reyes te pondré para que mire en ti. 18, sigamos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. El siguiente mensaje que Dios le manda al profeta Ezequiel no era al rey físico de Tiro, sino al que estaba gobernando tras Tiro, que era Satanás. Amén. Quiero que comprendas algo, y es que cuando yo, como ser humano, me dejo influenciar por el diablo, me vuelvo una marioneta de Satanás. Amén. Mira algo tan interesante. Cuando hablamos de Satanás, hablamos, ese es un espíritu inmundo, malo, perverso, y tenemos toda la razón. Pero siempre Satanás no fue así. Satanás no fue así. Satanás tuvo un principio, y un principio perfecto, un principio muy bueno. Amén. Por eso mira acá el mensaje que le da el Señor ya a Satanás, que estaba operando tras Tiro, y fue el que manipuló, influenció a este varón para que se sintiera grande como Dios. Amén. Este rey se quería sentirse como un Dios grande, potente, poderoso. Amén. Por eso habla, dice que tú, acá dice, versículo 2, dice: tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Tiro se estaba sintiendo como un Dios en la grandeza que estaba. Amén. Pero ya cuando se refiere ya a Satanás, mira la manera en que le habla ya por medio del profeta a Satanás, al espíritu inmundo que estaba detrás de Tiro. Dice, versículo 12: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ojo, Satanás, antes de ser Satanás, ¿era el qué? El sello de la perfección de Dios. Amén. Lleno de sabiduría y acabado de ¿qué? De hermosura. ¿Cómo era Satanás? Un hombre, un ser glorioso, excelso. Amén. Un querubín. ¿Quién era Satanás? Era un querubín grande y protector. Se encargaba de proteger el Edén y lo que había en el Edén. Amén. Como el árbol de la vida. O sea, que en sí era un ángel. Claro, Satanás era un querubín grande protector. Satanás hacía parte de la segunda jerarquía angelical, los querubines. Amén. Encargado de proteger la gloria y la majestad del Señor. En ese caso fue puesto por Dios en el mismo Edén para guardar lo sagrado, entre ellos el árbol de la vida.
acabado de hermosura, sello de perfección. Era perfecto, dice más adelante, en todos sus ¿qué? Sus caminos. Mira lo que dice acá. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Ojo, Satanás era perfecto. Satanás era de bendición antes de que fuera Satanás. Él era de bendición, ese querubín grande y protector. Era perfecto. Amén. Era de bendición. Hay que llamar las cosas como son. Él era de bendición. Hasta que dejó llenar su corazón de ¿qué? De maldad. Alguien es de bendición hasta que deja llenar su corazón de ¿qué? De maldad. Amén. Porque déjame decirte que la maldad no es el diablo. La maldad es el pecado que siempre está latente en el corazón del hombre. Amén. La maldad no es el diablo. Mucha gente dice que la maldad es el diablo. No. No, porque había maldad. Y esa maldad la dejó llenar ¿quién? Este querubín grande y protector, su corazón. Amén. Por eso él era perfecto hasta que dejó llenar su corazón de vanagloria. Quería ser como Dios. Vamos a Isaías 14 y vamos a ver lo que la palabra también nos habla acerca de Satanás en ese lugar. Isaías 14. Esta enseñanza es cayendo en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque así también Tiro había caído en el lazo del diablo, y aún ni Tiro sabía que estaba siendo manipulado o influenciado por el mismo Satanás. Amén. Por eso la palabra nos habla que el que está firme, mire que no qué. Amén. Satanás estaba confiado. Este querubín grande protector, que todavía no se llamaba Satanás, ¿estaba qué? Confiado. Por eso ninguno, como creyentes o siervos de Dios, podemos confiarnos. Porque en un momento podemos cederle al diablo y ni siquiera nos damos cuenta. Y mira lo que dice acá en Isaías 14. Vamos a leer del versículo 1 para que veamos también que acá Satanás estaba influenciando. Es decir, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, los profetas por el Espíritu de Dios dan dos mensajes: a un rey físico y luego a un principado de tinieblas que está operando tras ellos, que en este caso es Satanás. Mira el versículo 1, dice: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. Dice el versículo 1: y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en tierra de Yahweh. Cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebranto Yahweh el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se señoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar en sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos se cubrirán. Hasta ahí. El mensaje es para un rey físico, el rey de Babilonia. Amén. Pero el versículo siguiente no se estaba refiriendo el profeta por el espíritu al rey de Babilonia, sino a Satanás que estaba operando tras el rey de Babilonia. Mira lo que dice el versículo 12: como caíste del cielo, oh lucero,
hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mira esta parte. Ya el mensaje cambió. Y no era el rey físico, sino el que estaba operando tras el rey físico. Amén. Estos dos reyes entraron en el lazo del diablo, buscando el mismo deseo. Ojo, ¿de quién? De Satanás. Amén. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. El rey de Tiro y el rey de Babilonia, dos mortales, pero que fueron fácilmente, ojo, usados por Satanás. ¿Por qué? Por lo que había en el corazón de ellos. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor acá referente a los ministros, en este caso a los obispos, que son pastores supervisores. Y mira lo que dice acá. Dice el versículo 6: no un neófito, que significa un recién convertido o un inexperto. Amén. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Por qué el querubín grande protector, que describe Ezequiel 28, el hijo de la mañana, el lucero, que describe Isaías 14, dejó de ser el querubín grande y protector, el sello de la perfección de Dios, el acabado de hermosura, el lleno de sabiduría y perfecto en sus caminos? Dejó de ser. ¿Cuál fue su condenación? En ese caso, el envanecimiento, el enaltecimiento, la vanagloria, la egolatría. En ese caso, ¿qué había en el corazón de ese querubín grande protector? Él quería ser grande. Miraba a Dios y quería ser como Dios. Quería ser adorado como Dios. Quería ser venerado como Dios. Quería estar por encima como lo era Dios. Por eso Isaías 14 dice: subiré a los lados del norte, pondré mi trono a los lados de Dios y seré semejante al Altísimo. Amén. La misma influencia que le trajo a Eva en el Edén, cuando le vino con argumentos y le dijo: no, solo sabe Dios que el día que comas de esta fruta serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué había en el corazón de Eva? En este caso, mira la palabra y dice: no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿qué? El pecado siempre está latente para el ser humano. El pecado no es el diablo. El pecado es una herramienta que usa Satanás contra nosotros. Amén. Mira eso tan delicado. Tiro y el rey de Babilonia cayeron bajo la influencia y bajo el lazo de Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque sencillamente Satanás es un estratega que busca indagar lo que hay en el corazón de nosotros para usarlo a su conveniencia. Amén. Por eso la palabra dice que el que quiera estar firme, mire que no que caiga. Tenemos que andar en nuestra peregrinación en Cristo con temor y gran temblor. Porque si Satanás, que no era mortal, amén, que era un espíritu, porque esos son los ángeles, son espíritus mensajeros, amén, fácilmente sucumbió ante la maldad. ¿Quiénes somos nosotros que somos polvo y ceniza? Por eso la palabra nos habla de que nosotros tenemos que ser ¿qué? Andar velando y estar firmes. Amén.
Quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 26. Mis hermanos, nosotros debemos andar como Jesús le dijo a los apóstoles: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Amén. Les digo, sé sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Amén. ¿Qué quería decir Jesús esto cuando le dijo a los apóstoles que fueran prudentes como serpientes y sencillos como palomas? Humildad. Amén. Pero prudencia significa estar alerta. Amén. Cuando tú miras estos animales, estos reptiles, ¿cierto? Son animales que cada movimiento que hacen están mirando cualquier posibilidad de peligro. Su lengua detecta lo que es el calor, ¿cierto? Los vientos. Están con sus ojos y sus sentidos, su olfato, todo al pendiente de cualquier peligro. Cuando Jesús toma el ejemplo de estos animales, es porque las serpientes y todo víbora y bueno, andan con sigilo, ¿cierto? No solamente por capturar una presa, sino por cualquier posible depredador. Amén. Nosotros debemos estar supremamente con nuestros sentidos abiertos para cualquier ataque. Por eso la palabra dice que Satanás anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quien, ¿qué? Devorar. Hay gente que se burla de eso y dice: pero Satanás es un león sin dientes. Si el mismo apóstol Pablo dijo: no ignoramos las maquinaciones de ¿quién? Del diablo. Cuando tú menosprecias a tu enemigo, cuando tú subestimas a tu adversario, entonces fácilmente vas a caer. Amén. Nuestro Señor Jesucristo no subestimaba al diablo. Sabía las artimañas de ese espíritu inmundo. Por eso debemos estar alerta. Mira lo que dice acá. Pablo dándole recomendaciones a Timoteo. Mira lo que le dice: huye también de las pasiones juveniles, dice el versículo 22 de 2 Timoteo 2. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan ¿a qué? Al Señor. Ojo, nos relacionamos ¿con quiénes? Con los de corazón limpio invocan al Señor. Amén. No podemos relacionarnos con cualquier persona. Ojo. ¿Por qué? Porque la palabra también dice en Proverbios que las malas conversaciones corrompen las buenas ¿qué? Costumbres. Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufriendo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ojo, acá el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que hay muchos que están cautivos en el lazo de ¿qué? Del diablo. ¿Por voluntad de quién? De Satanás. En ese caso vemos a un rey de Tiro y a un rey de Babilonia que estaban en el lazo de ¿quién? De Satanás, influenciados por Satanás. Amén. Llevándolos a creerse como Dios, grande, perverso, poderoso. Por eso debemos andar con mucho sigilo. Debemos andar con cuidado, porque no sabemos en qué momento el adversario quiera venir a ponernos ¿qué? Lazos. Y si estamos caminando bien o corriendo bien, de pronto tropezar y caer. Mira, Job sabía que le iba a venir esa calamidad en un día. No. Job buscaba a Dios.
Job sacrificaba a diario, no por tanto por él, por sus hijos, ¿cierto? Porque sus hijos se la pasaban embarrandados todos los días. Pues papás de plata, pues, ¿cierto? Y un día Satanás se presenta delante del trono de Dios juntamente con los ángeles mensajeros. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás, ¿qué le dice al Señor? Pero es que Job no te teme de balde, Señor. Tóquele todo lo que tiene, y era cómo blasfema de ti, cómo reniega de ti, cómo. Todo está en tu mano, pero no toques su vida. Y salió ese espíritu inmundo deleitoso. Pues le acabó con todos los hijos, lo dejó en la mismísima calle. Al día siguiente otra vez se presenta Job, Satanás delante del Señor. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él? Que aun cuando tú me dijiste que no aún retiene su integridad. Vida por vida dará al hombre, ¿cierto? El caso dice: pues tóquele de la salud y verá cómo ahora sí reniega. Ella aquí está en tu mano, pero no toques su vida. Lo mismo, le vino una sarna maligna que buscaba, dice, con qué rascarte con un tiesto. Job sabía que le venía ataque. No. Pedro sabía que cuando Jesús le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearle, venía ataque. No. Aun cuando yo sabía que Jesús le había dicho: él te pidió para zarandearle. Nosotros tenemos que estar firmes sabiendo de que el enemigo es un espíritu inmundo que va a buscar atacarnos en cualquier momento. Por eso tenemos que estar velando y vigilantes. Jesús dijo que la venida de Él es como cuando el ladrón busca minar una casa, ¿cierto? No avisa, lo hace. No sabemos en qué momento ese espíritu inmundo quiere venir a minar nuestra casa, que no solamente representa la casa física, sino nuestra familia, nuestra propia vida. Amén. Ahora, quiero que veamos otro ejemplo de un hombre, ¿cierto?, ahora quiero que vayamos a Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y vamos a ver de que como creyentes debemos estar supremamente alerta. Amén. Porque déjame decirte que si nosotros no cuidamos nuestros pasos, no nos miramos, no nos examinamos, no nos presentamos delante del Señor a diario para decirle: Señor, guarda mis pisadas, guarda mi corazón, examíname, como dice el salmista David, mírame si hay en mi pecado y líbrame de él. Guárdame, Señor, porque soy carne, soy polvo y ceniza, para que no me tuerce y para que no me dejes mover fácilmente el diablo. Guárdame, porque déjame decirte que yo no puedo sentirme todo
omnipotente, ¿cierto? Ni todo suficiente para no necesitar que Dios guarde mis pasos. Amén. Si este querubín grande protector, que era perfecto, fácilmente se cumplió ante el mal, ¿quiénes somos nosotros? Amén. ¿Cuánto más nosotros que somos carne, polvo y ceniza? Y mira, en este caso vamos a ver al apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, que en ese momento estaba, acá en las Escrituras, estaban en el tiempo de formación. Amén. Siendo formado por Jesús. Pero mire cómo en un momento le cede al Espíritu de Dios, pero también le cede al diablo. Quiero que prestes atención a esto. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo había revelado? El Espíritu de Dios. En ese momento se dio al Espíritu y el Espíritu Santo le reveló a Pedro quién era Jesús. Amén. Es más, ni aún los otros apóstoles sabían quién era verdaderamente él. Entonces Pedro: no, tú eres. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ya está hablando del mismo Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Pero hasta acá, desde entonces, quiere decir que pasó un tiempo, transcurrió tiempo. Amén. Pasaron cosas y Jesús empezó a declarar lo que el Espíritu Santo le dijo, a lo cual venía. Amén. Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Jesús empezó a hablarle a los apóstoles el plan y propósito perfecto de Dios para con él en la tierra. Versículo 22, mira acá donde es: Pedro le cede fácilmente al diablo, el mismo que le cedió al Espíritu. Versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Ojo, ¿lo tomó qué? Aparte. Y empezó a reconvenirle, presta atención a esto, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pocas palabras que le estaba diciendo: no, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a dar la vida, tu vida por nosotros? No, no lo hagas, Jesús. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: oh, mira esto, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Pedro era Satanás? No. ¿Tiro era Satanás? No. ¿El rey de Babilonia era Satanás? No. ¿Pero quién era el que estaba tras ellos operando? Satanás. Pero el que en ese momento lo influenció fue Satanás. Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque sabía que esas palabras no eran del Espíritu, eran del diablo, porque truncaban el propósito y el plan de Dios. Amén. Mira esto. Jesús, supremamente entendido y sabio, el Señor. Pero a veces nosotros, viene alguien a decirnos algo que es en contra de lo que Dios nos ha dicho, y fácilmente le recibimos. Imagínate Jesús si no estuviera en el Espíritu. Si Jesús no fuera maduro y entendido, Jesús, ¿cómo le hubiera respondido? Sí, no, Pedro, no. ¿Cómo voy a dar yo mi vida por toda esa cantidad de mechudos? Yo que voy a dar mi vida por toda esa gente que ni conozco. Pero
¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ojo, cuando tú eres maduro y entendido, y alguien viene influenciado por el diablo para sacarte de la visión de Dios, del propósito de Dios, tú le dices, detente, Satanás, porque tú sabes que no es la persona, sino lo que opera detrás de la persona. Por eso la palabra de Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades y huestes espirituales de maldad. No es el hombre, es quien opera e influencia al hombre, porque el hombre le deja que su corazón, amén, sea expuesto, sea cediéndole. Amén. Ahora mira esto, ya Jesús no solamente le habla a él, sino que de inmediato exhorta a los discípulos, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Tremendo. Pedro, el que un tiempo atrás, no dice cuánto, unos días, unos meses, unos años, ¿cierto? Pero le cedió al Espíritu, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que viniste a dar tu vida para liberarnos y restaurarnos. Pero en un momento le dice, no hagas lo que el Señor te ha mandado hacer. Eso se acoplaba al plan de Dios. Pero Jesús era entendido. Por eso déjame decirte que no podemos recibir a cualquier persona. Si esa persona, lo que me dice, no se acopla al plan perfecto de Dios en mi vida, déjame decirte que vino otra persona con él. Un ser diabólico, un ser maligno, usando a esa persona. Amén. Caer en el lazo del diablo significa caer en la influencia, caer en la maquinación, caer sencillamente en el embotamiento de Satanás, que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta de lo que está pasando. Porque cuando una persona cae en el embotamiento del diablo, en el lazo de Satanás, aún y esa persona sabe que está siendo manipulada. Amén. Imagínate, yo creo que cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, Pedro, Señor, ay, se lastimó Pedro. No, lo sacudió el Señor, porque se estaba dejando influenciar por Satanás. Amén. Por eso Pablo, dándole recomendaciones a Timoteo, le dice, quizás, ¿cierto?, muchos de ellos escapen del lazo del diablo. Dios traiga arrepentimiento de ellos. Lamentablemente muchos como Pedro, en este caso no como Pedro, no escapan del lazo del diablo, sino que siguen en el mismo embotamiento. Amén. Por eso debemos andar con temor y temblor. Tenemos que mirar nuestras pisadas, examinar nuestro caminar, mirar a nuestro alrededor, ser como las serpientes, como Jesús le dijo a los apóstoles, con sigilo, mirar, discernir cada situación, cada palabra, cada cosa. Porque si nosotros nos dormimos, déjame decirte que Satanás puede usar fácilmente a cualquier persona. Estaba usando a uno de los miembros de su equipo, del equipo de quién, de Jesús, como usó a Judas. También, así como estaba usando a Pedro, entonces como Pedro no le salió, entonces se fue a Judas. Satanás es un estratega, ese espíritu inmundo es un estratega. Él sabe que el lago de fuego le está reservado a él y a todos sus demonios. Amén. Él sabe que la condenación ya está para él. Pero ¿cuántos se quieren arrastrar tras sí? Amén. Él está derrotado. Él está juzgado. Pero está guardando la condenación. Y en esa condenación es donde quiere arrastrarse a muchos. Por eso tenemos que andar con pies de plomo, firmes. Amén, firmes. Mira, me impacta algo, ¿cierto? Que miraba yo con unas mascotas que nosotros tenemos, ¿cierto?
los conejos. Y los conejos, al ser animales de presa, son muy desconfiados. Los conejos son desconfiados porque son animales de presa. Pues al ser animales de presa, no se confían de cualquier cosa. Ellos siempre están como cualquier peligro. Pero no somos tan confiados. No podemos ser confiados. Satanás puede usar a cualquier persona. Satanás puede usar a cualquier persona. Hasta uno mismo puede estar cayendo en esa influencia. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Por qué debemos cuidarnos de nosotros mismos? Porque como Pedro podemos cederle fácilmente al diablo en un momento y no nos damos cuenta. Amén. Quiero que vayamos ahora al libro de Judas. Vamos a Judas allá. No al que vendió al maestro, no. Este es otro Judas. Este Judas es hermano de Jesús. Amén. Este es uno de los hermanos de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 17. ¿Sabes, hermanos? Como la palabra dice en Romanos 8:28, ahí en Judas, ubíquese en el Judas. Como la palabra del Señor dice en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Cada cosa que tú vives en el camino del Señor no es para pérdida, es para experiencia, es para enseñanza, es para madurar. Amén. Es para estar más prevenido para otra eventualidad. No digo, es para que estemos como más vigilantes, más expectantes, más celosos. Amén. Y mira lo que acá Judas habla a la iglesia. Dice: pero vosotros, amados, versículo 17 de Judas, pues Judas solo tiene un capítulo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mira, esto fue lo que los apóstoles del Señor, Pedro, Juan, Tomás, en fin, todos los apóstoles, decían por el Espíritu Santo. Dice: los que os decían en el postrer tiempo, está hablando de nuestro tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Estos son los que causan divisiones. Pero mire, presta atención acá, que los apóstoles están hablando no los del mundo. Amén. Porque déjame decirte que una cosa son los malvados y burladores que andan en el mundo. Pero acá Judas está hablando, y los apóstoles hablan por el Espíritu, en las iglesias. Mira eso. Esos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Amén. Los sensuales. El sensualismo significa el que se guía por los sentidos o emociones. Amén. Y Judas está hablando del sensualismo, que aparentemente parece espiritualidad, pero no lo es. El sensualista es el que se guía por las emociones, por los sentidos: vista, oído, tacto y demás. ¿Cierto? Ojo. Los apóstoles por el Espíritu Santo estaban hablando que iban a ver personas que entre la iglesia se iban a mostrar y eran burladores. Se mostraban espirituales, pero ojo, eran sensuales. Amén. Se guiaban por emociones, por los sentidos. Y estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Amén. El sensualista aparentemente parece espiritual, pero no lo es. Por eso es que, como dice la palabra, examinarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Amén. Examinarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Como creo que eso fue el año pasado, mostraban un programa en Séptimo Día de un hombre que se mostraba, wow, tremendo siervo de Dios, y llegaba, y les pintaban varios negocios a los hermanos, y luego se iba con toda la plata.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque déjame decirte, eso es lo que Jesús habló. Lobos disfrazados de ovejas. Amén. Ahora, ¿cómo le pasó a Satanás? En un momento son de bendición, presta atención. Porque Satanás, antes de ser Satanás, el diablo, él fue de bendición en el cielo. La palabra no registra cuánto tiempo fue de bendición. Dios lo creó, fue un querubín grande protector. Cuánto estuvo en el Edén, no sé cuántas cosas Dios lo puso a hacer. Pero fue de bendición hasta que dejó llenar su ¿qué? Su corazón de maldad. Amén. Y hay personas que vienen a una iglesia y se vuelven de mucha bendición. Amén, porque no hay que quitar lo que de cada uno es. Pero cuando fácilmente dejan llenar su corazón de maldad, dejan de ser de bendición para volverse en maldición como el diablo. Porque en el momento que Satanás dejó llenar su corazón de maldad y levanta en sedición, porque la Escritura habla que él levantó una sedición en el cielo, donde se arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora estamos hablando de una tercera parte de millones de millones. ¿Cuántos millones de millones se arrastró Satanás para que lo siguieran? Por eso Apocalipsis describe, y Jesús describe, creo que es en Lucas, donde dice Jesús que él vio a Satanás caer del cielo como un ¿qué? Como un rayo, pero Satanás no cayó solo a la tierra, sino con la tercera parte de los ángeles que se fueron en pos de Satanás. Como Apocalipsis lo describe, Satanás y sus ángeles, tus ángeles caídos. Entonces Satanás levantó una sedición en el cielo, imagínate, ¿quería qué? Quería derrocar a Dios. Terrible. Tremendo. Amén. Delicado. Pues, ¿quién va a poder derrocar a Dios? No, pero pues, eso es lo que ve en el corazón de este ser. Quería ser igual a Dios. Y entonces buscó levantar una revuelta. Quería acabar con el trono de Dios, con el reino de Dios. Y él ser Dios. Por eso debemos que estar firmes, cuidarnos de nosotros mismos, para que no le cedamos al diablo, y cuidarnos de otros, que de pronto cediéndole al diablo no sea piedra de tropiezo en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que andar en gran manera firmes y velando. Amén. Firmes y qué? Y velando. Porque tú no sabes de qué momento. Mira, quiero que vayamos a Mateo, ¿cierto? Vamos a ver una situación. Acá pues hablamos de los que Satanás fácilmente levanta. Pero mira en Mateo. Bueno, vamos a ver Mateo, pero lo vamos a ver mejor, más claro en Lucas. El Mateo habla del versículo 1 al versículo 11. Vemos la tentación de Jesús. Amén. Donde el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto por espacio de 40 días para ser tentado ¿por quién? Por Satanás. Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer el versículo 11. Dice Mateo 4:1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Vemos a nuestro Señor Jesucristo resistir la tentación una a una del diablo. El versículo 11 dice: Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le ¿qué? Y le servían. Amén. ¿El diablo le qué? Le dejó. Pero ¿será que Satanás es uno de los que deja y ya no más? ¿O va y vuelve? Va y vuelve. Ahora vamos a Lucas. Vamos a Lucas ahora.
Vamos a Lucas y vamos a ver el versículo 12 de Lucas 4, que es el mismo pasaje, pero acá Lucas nos habla algo mucho más amplio, ¿cierto? De lo que el Espíritu Santo pues lo vio, le enseñó de lo que había acontecido. Versículo 12 de Lucas 4. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué hace Satanás? Se aparta por un tiempo. Si Satanás viene a atacarte, ¿será que ya se fue ya? No. Se aparta por un tiempo. Ahora, déjame decirte que sus ataques nunca van a ser iguales. Él es un estratega. En ese caso ya no vino en persona como se le presentó ahí a Jesús, porque Jesús sí lo vio. Amén. Tanto que trajo experiencia donde lo lleva al pináculo del templo y bueno, tantas cosas. Le muestra en un instante todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Amén. Fue algo sobrenatural. Ya no vino Satanás así. Empezó Satanás a usar ¿qué? Personas. Le enviaba a los fariseos, los escribas, le enviaba muchas situaciones. Usó a Pedro, usó a Judas. Ojo, por eso dice que se fue por un tiempo. Cuando Satanás viene a atacarte, él se va, ¿cierto? Tú le resistes y él se va, pero va a buscar otra vez venir, usando otras circunstancias, otras personas. Por eso tenemos que estar vigilante, velando en todo tiempo. Amén. No podemos estar dormidos. No, el diablo lo vencí. Sí, pero se fue. No significa que no va a volver. Es más, cuando la palabra habla que cuando una persona es libre de un espíritu inmundo, dice que éste se va a lugares desiertos. Amén. ¿Por qué? Por un tiempo. Y luego va a buscar llegar de donde salió, ¿cierto? Y va a encontrar la casa barrida y adornada, ¿cierto? Y dice: iré y traeré 7 peores que yo y buscarán entrar. Y cuando entran, dice que el estado posterior viene a ser peor que el primero. Satanás es un espíritu inmundo de que nunca va a descansar. Tiene un objetivo, va a buscar destruir. La pregunta es: ¿yo le dejaré que me destruya? ¿Lo dejaré que me mueva? ¿O me mantendré firme? Por eso debemos entender de que debemos estar alertas ante cualquier lazo del diablo. Y la manera es estar firme, velando en oración, orando: Señor, ayúdame, manténme firme, hazme ver toda circunstancia, revela toda trampa, toda artimaña del diablo. Mírame, Señor, examíname. Nosotros, amigos, mi esposa, también nos pasa con el ministerio, porque hemos visto a Satanás en todos estos años, 8 años, levantar muchas personas y muchas circunstancias, como hablábamos con mi esposa. Hay veces externo y otras internas, como la última, que fue algo interno, que quería, el objetivo era destruir la iglesia. ¿Qué pasa? Tenemos que estar expectantes. Jesús no lo dijo porque sí. El diablo no es un ser que juegue. No podemos ignorar a nuestro adversario. Jesús no lo ignoró. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, tampoco lo ignoró, porque debemos de ignorarlo nosotros. ¿Sabe cuánta cantidad de gente he escuchado? Mucha gente hay. Esa gente que adora al diablo, el diablo está derrotado. No sea ignorante. Está derrotado, mas no significa que esté destruido. El que se duerme fácilmente, el diablo viene y lo sacude, lo envuelve, y cuando menos pensó se apartó de Cristo, está donde no debe estar, dentro de un estancamiento, dentro de un embotamiento. ¿Por qué? Porque no se pusieron a ignorar el adversario. No podemos ignorar al adversario. Amén. Vemos a David que le cedió fácilmente al diablo. Quiero que vayamos a un pasaje. Vamos. Ya les digo el texto bíblico. Y vamos a ver cómo David también le cedió a Satanás sin darse cuenta. Y cometió una locura.
Una locura terrible, una locura que le costó la vida de 70,000 judíos. Vamos a ver esta situación. Vamos a Primera de Crónicas. Capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Mira esto el versículo 1. Mira esta parte. ¿Por qué debemos estar nosotros alerta? ¿Por qué? Porque déjame decirte que Satanás está trabajando todo el tiempo. Así como el Señor trabaja y sus ángeles también Satanás y sus demonios. Mira esta parte de 1 Corintios capítulo 21 versículo 1. ¿Corintios o Crónicas? Crónicas. 1 Crónicas capítulo 21. Es que me confundí porque pues parece Crónicas. 1 Crónicas capítulo 21. Versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Amén. Ojo, Satanás se levantó contra ¿qué? Amén. Pero cuando Satanás se levanta, ¿cómo se levanta? Miren, en ese caso, acá se levantó contra Israel, pero mira quién usó: a su mismo rey. Versículo 1 dice: e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Versículo 2: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Yahweh a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? ¿Por qué? Porque a Dios no. Censar al pueblo sin la orden de Dios era un pecado para Israel. Porque Dios le había dicho que él era como que Israel iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Censar al pueblo de Israel sin la orden de Dios era un pecado. Entonces Joab va y hace lo que el rey le mandó, pero no lo hizo todo. Versículo 6: entre estos fueron contados los levitas y los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab, al general. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Yahweh a Gad, vidente de David, diciendo, un profeta: ve y habla a David y dile: así ha dicho Yahweh, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Es decir, Dios estaba enojado con David. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Yahweh, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Yahweh, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Yahweh haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así Yahweh envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Cuántos murieron? 70,000 hombres. ¿Por qué? Por la locura de David, por la locura incitado por Satanás. Mira esto. Y envió Yahweh el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Yahweh y se arrepintió en aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Yahweh estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Imagínense, Dios en su misericordia detuvo al ángel. Pero ¿cuántos murieron? 70,000 judíos murieron. Era lo que Dios quería, pero era lo que Satanás buscó: incitar a David para que éste pecara, y así mismo Dios viniera y trajera su mano para juzgar. Mira esto. ¿Qué hace Satanás? Es como esa leyenda del caballo, sencillo.
Satanás solamente necesita soltar el caballo y lo que hay en nuestro corazón le da rienda suelta. Amén. Como esa historia del caballo, algunos no la saben, pero ya la vez pasada la conté, ¿sí o no? Había un hombre que tenía un caballo y vino Satanás y soltó el caballo. El caballo pasó a la hacienda siguiente y empezó a comer, y entró al granero y empezó a comerse muchas cosas. Entonces salió el dueño de la hacienda y vio el caballo y ¡pum! Mató al caballo porque lo está dañando. Entonces vino el dueño del caballo de la otra hacienda: ¿por qué mataste a mi caballo? Cogió un rifle y mató al que había matado el caballo. Salieron los familiares del dueño, del que había matado, el hombre el dueño del caballo. Y entonces, ¿qué pasó? Y mataron al dueño del caballo, y así sucesivamente se mataron unos contra otros. Luego uno dice, y le pregunta a Satanás: ¿por qué le hiciste tanto daño a estos? Y Satanás le responde: yo solamente solté el caballo. Moraleja de la historia: Satanás solamente hace algo y lo que hay en nuestro corazón le da rienda suelta al resto. Satanás solamente incitó a David y David le dio rienda suelta a lo que Satanás trajo en el corazón. Satanás no es que nos use como marionetas, Satanás solamente nos incita. Amén. Ahora vamos allá primero a Santiago capítulo 1 y vamos a ver de qué se pega Satanás para incitarnos. Amén. No. Satanás sencillamente sabe trabajar en lo que hay en nuestro corazón. Santiago capítulo 1. Versículo 12, mira lo que dice acá. Bienaventurado el varón, Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Antes ahí, paremos ahí. Mira, Santiago está hablando, que Santiago es otro hermano de Jesús, ¿cierto? Habla algo muy interesante y es la tentación. Presta atención a esto. En el modelo de oración, ¿cierto?, que Jesús da a los apóstoles y nos da a nosotros, el modelo de oración, ¿cierto? El modelo de oración es: líbranos de toda ¿qué? Tentación, y guárdanos de ¿qué? Del mal. ¿Cuántos oran por ello? Muchas veces oramos: Señor, el pan, Señor, la carne, Señor, los huevos, Señor, esto, pero nunca le oramos: Señor, líbranos de toda tentación. Señor, guárdanos del mal. Oramos: Señor, guárdame de una buceta, un atraco, un peligro. No solamente deseo orar: líbranos de toda ¿qué? Tentación. Ojo, claro. En ese modelo de oración es una oración completa, que no solamente se centra en mis necesidades físicas, sino también incurrir las espirituales. Satanás no es un ser físico, Satanás es un ser espiritual. Y mira esta parte acá, mira acá. ¿De qué se pega Satanás? Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y ¿qué? Y seducido. Entonces el deseo, porque eso es la palabra concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Mira esta parte. ¿Satanás de qué se pega? De lo que hay en nuestro corazón. Amén. De lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué se pegó? Por ejemplo, la palabra habla de que Satanás, ¿cierto?, incitó ¿a quién? A Caín, para matar ¿a quién? A Abel. Pero antes de que matara a Abel, Dios le dijo a Caín: el pecado está a tu puerta. Amén. El pecado está ¿a qué? A tu puerta. Y tú entrarás
y te enseñorearás de él. Vamos a Génesis capítulo 3, capítulo 4. Vamos allá a Génesis. Y vamos a ver en este caso un ejemplo de esta situación de el deseo o la concupiscencia. Amén. Génesis capítulo 4. Versículo 3. Dice, Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sabe? Mucha gente ha escuchado, es que, ¿cuál fue el pecado de Caín? Porque es que Caín debía haber traído una oveja. No, ¿cómo iba a traer una oveja? Si Caín era labrador. No era tanto la ofrenda, era el corazón. Amén. Dice acá 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Oh, mira lo que le dijo, ¿el pecado está qué? Le estaba tocando el pecado a la puerta. ¿Quién estaba tocando el pecado en el corazón de Caín? Satanás. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿De quién se estaba hablando que se iba a enseñorear? De su hermano Abel. 8. Y dijo Caín a su hermano, en este caso Caín no atendió a lo que Dios le dijo: cuídate, porque el pecado está golpeando. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué estaba sintiendo Caín por Abel? Envidia, odio. ¿Por qué Dios sí lo miró con agrado a él y a mí no? Entonces, ¿qué se despertó en el corazón de Caín? Envidia y odio y sed de venganza. Oh, pero todavía no se... Era el deseo que estaba en el corazón de ¿quién? De Caín. Entonces, así mismo como Satanás incitó a David, incitó a Pedro, e incitó al rey de Babilonia, e incitó a Tiro, también incitó a Caín. Y empezó a mátelo. Pero como eso era lo que estaba en el corazón de Caín, pero todavía no había pecado, porque era solamente un deseo, como dice Santiago. Y cuando la concupiscencia es consumida, da lugar ¿a qué? Al pecado. En ese caso le dio rienda suelto a lo que había en su corazón y le dijo: vamos al campo, y lo mató. Lo mismo que pasa con la parábola del caballo. Satanás solamente nos incita. Yo estoy bien, le acepto el argumento o lo rechazo. Amén. Por eso Satanás no puede venir a manipular a nuestras manos, pero sí podemos resistirlo como nuestro Señor Jesucristo lo resistió. Él va a venir a darnos ofrecimiento, va a usar personas, va a usar sueños o visiones, va a usar muchas cosas, pero cuando tú estás firme en el Señor, tú vas a resistir al diablo y él va a huir de ti. Cuando tú no le resistes, sino que le aceptas los argumentos, Satanás entra a trabajar contigo. ¿Cómo trabajó con Caín? ¿Cómo trabajó con David? ¿Cómo trabajó con el rey de Babilonia? ¿Cómo trabajó con el rey de Tiro? Va a venir a trabajar. Por eso tenemos que estar alerta, porque no sabemos de qué manera Satanás va a atacar. Atacó a Jesús de una manera directa, pero se fue por un tiempo. Y luego vino a atacarlo de una manera indirecta, porque usó personas. Cuando viene un hombre, un judío, por tentarle, él dice: maestro, ¿es lícito dar tributo a César? Y Jesús, ¿qué le respondió? Porque Jesús discernió por el Espíritu esa intención. ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Dame una moneda. ¿De quién es la imagen y la inscripción? De César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús sabía que Satanás se había ido por un tiempo, pero que iba a usar circunstancias y personas para venir ¿a qué? A hacerlo caer.
tenemos que estar firmes, porque no sabemos en qué momento. Como varias veces he contado ese testimonio, es un hombre que Dios lo usó tremendamente, lo usaba tremendamente en liberaciones, pero era vanaglorioso. Y Dios lo usaba en liberaciones tremendas y decía: ¿dónde está Satanás? Preséntate ante mí. Pero como el diablo no es bobo, no se iba a presentar a él en esa situación, porque sabía que él tenía todo el respaldo de Dios. Pero este hombre flaqueó, cayó, y cuentan el testimonio, ¿cierto?, que un día se le presentó a él, estando él como un hombre con un gorro, ¿cierto?, y le pone la mano en el hombro y le dice: aquí yo estoy, ¿me llamabas? Y le vino una enfermedad que casi mata a este siervo. Déjame decirte que Satanás no es un espíritu tonto, él es una estratega. Tenemos que nosotros, ojo, tenemos la sabiduría del santo, usemos la sabiduría de Dios. Seamos entendidos y prudentes. Porque déjame decirte que hay gente que no es prudente. Amén. Tenemos que ser sabios y entendidos, porque Satanás no juega. Amén. Tenemos que aprender a conocer nuestro adversario y estar alerta para no caer en el lazo del enemigo. Amén. Para no caer. Ahora, lo más importante es siempre encomendarnos en la mano del Señor. Por eso Jesús nos dio ese modelo de oración, no para que lo repitiéramos como lorras mojadas, que le dan vino y que le dan pan con vino blanco para que hablen hasta por los codos. No, Dios nos lo dio, Jesús nos lo dio para que fuera un modelo de oración. Y en ese modelo de oración es que si nos pongamos siempre en la mano del Señor: Señor, líbranos de toda tentación, de todo lo que quiera hacerme caer, flaquear o apartarme de ti, o sucumbir ante una influencia del diablo. Guárdame, líbrame de todo peligro, guárdame. Pero no piensen, no nos ponemos en la mano del Señor para que Él nos guarde. Somos carne, ojo, somos carne. Y dice la palabra que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. Entonces tenemos que estar siempre alerta de cualquier ataque de nuestro adversario. Amén. Quiero que vayamos a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Sabes? Estos casi 20 años que llevo de conocer del Señor, he visto mucha gente sucumbir ante el lazo del diablo. Mucha gente que en su momento fue de mucha bendición, pero cuando dejaron llenar su corazón de maldad, cuando dejaron que el diablo viniera y les suministrara, y entraron en el lazo, dejaron de ser de bendición, a volverse instrumentos del diablo, buscando destruir la obra del Señor. Terrible. No quita el hecho de que fueron en su momento de bendición, como lo fue querubín, grande y protector. Pero la realidad y la verdad. Cuando alguien cede al diablo y se vuelve no de bendición sino maldición, entonces tenemos que temer. Porque si ese le sucumbió al diablo, ¿quiénes somos nosotros para no también caer?
Por lo que debemos estar prevenidos y mirar y examinarnos todo el tiempo. Versículo 8 de 1 Pedro capítulo 5, mira lo que dice: sed sobrios y velad. Mira esto, ¿qué? Sed sobrios. Cuando la palabra habla de la sobriedad, está hablando de que tú no estés dormido ni estés, como dice, embriagado. Amén, pero no significa una embriaguez física, sino una embriaguez. ¿Qué pasa? ¿Qué síntomas tiene una persona cuando se embriaga? Empieza a hablar barrabasadas. Ve las cosas doble, triple y cuádruple, ¿cierto? No cortina, se duerme, bueno, en fin. Es decir, pierden el enfoque de sus sentidos. Pierden sí las funciones psicomotrices, es decir, se vuelve loco. Cuando la palabra habla de que estemos sobrios, significa que estemos con todos nuestros sentidos, ¿cierto? Físicos, espirituales, alerta, y no dormidos. Y cuando habla de velar, significa estar despierto, atento, alerta. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué el apóstol Pedro, ¿cierto?, lo dice? Ahora, vemos que debemos entender que el apóstol Pedro también lo habla porque él también le sirvió al diablo en 2 ocasiones. Cuando le cede para reconvenir a Jesús de que éste no fuese a la cruz, y 2, cuando niega al maestro 3 veces. Amén. Ahora, mira lo que dice acá: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien, ¿qué? Devorar. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Dormido? Está por allá en las islas de Hawái, allá bronceándose. O no, más cerquita, está por allí en Girardot. No. Como la palabra describe en Job capítulo 1 y Job capítulo 2, se la pasa rodeando la tierra. Y tiene bajo su autoridad a principados, gobernadores, potestades, huestes y cantidades de demonios. Amén. ¿Qué hace Satanás? Rodear la tierra. Porque Satanás no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Tiene súbditos para sus fines demoníacos. Entonces, ¿qué hace ese espíritu inmundo? Rodear la tierra. Buscar, a quien devorar. Y entonces él ve que, en este hay algo. Bueno, voy a tentarlo porque hay algo en ese corazón. Satanás no se aprovecha sino lo que hay en nuestro, ¿qué? Corazón. Entonces él vio que Caín había celos y envidia por su hermano, entonces vino a incitar, ¿qué? A encender el fuego, a soltar el caballo. Él sabía que había algo en el corazón de Pedro, entonces vino a soltar, ¿qué? El caballo. ¿Qué había en el corazón de Judas Iscariote? Codicia y avaricia, ¿cierto? ¿Qué hacía Judas antes de vender a Jesús? Él era el tesorero, el de la contabilidad, imagínate. Y dice que sustraía del precio de la bolsa. Había codicia, había avaricia en el corazón de Judas. Entonces dice la palabra que entró Satanás en el corazón de Judas. Eso significa de que vino y tomó control y lo incitó mucho más. Y entonces Judas ya no se conformó con unas moneditas de la bolsa de la contabilidad del ministerio de Jesús, sino que dijo: no, voy a ir a venderlo por 30 piezas de plata. Y fue y vendió al maestro. Satanás va a buscar atacar lo que hay en nuestro corazón. Si en el corazón de una persona hay rebelión, déjame decirte que Satanás lo va a usar. Si en el corazón de una persona hay vanagloria, Satanás lo va a usar. Si en el corazón de una persona hay rebelión, Satanás lo va a usar. Lo que hay en el corazón de una persona, Satanás lo va a usar para su provecho. Acá, el versículo 9: al cual, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. ¿Cómo se resiste? ¿Firmes en qué? En la fe. Ese resistirlo firme en la fe significa mantenernos firmes, velando, como decía, sobrios, velando. Amén. No de boca, de acción. Amén. Porque muchos de boca, pero en su corazón
Y cuando uno los ve con el paso del tiempo, como Satanás, dejaron llenar su corazón de maldad. Amén. Por eso es que debemos presentarnos cada día delante del Señor para que Él nos guarde de toda tentación y no caer en el lazo de ¿qué? Del diablo. Amén. Por eso mira lo que dice esta palabra aquí. Y con esto cierro este tiempo de enseñanza. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Mira esto. Santiago capítulo 4, versículo ¿qué? 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y huirá de qué? De vosotros. ¿Cómo el diablo puedo resistirlo cuando no me someto a Dios? Si yo no me someto a Dios, déjame decirte que no soy autoridad para Satanás. Amén. Por ejemplo, te dan una orden, no te sometes. Eres presa fácil de Satanás. Por ejemplo, cuando los hijos no obedecen a los padres, ¿cómo Satanás no va a venir a atacarlos? Si no se están sujetando a una autoridad. Pero es que los hijos tienen que someterse a los padres para que Satanás pueda huir. No podemos resistir al diablo mientras no nos sometamos a Dios. Por eso mira lo que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. ¿Por qué Satanás huyó en la tentación de Jesús? Porque Jesús se sometió al Padre. Porque ante los ofrecimientos, Jesús decía, escrito está también. Entonces Satanás no puede hacer nada. Cuando tú te sometes a Dios, tú puedes echarlo fuera. Mientras tanto, no. Mientras tanto, se va a quedar ahí. Cuando yo me someto a Dios, puedo resistir al diablo y él tiene que huir. En ese caso, por ejemplo, Caín, mira esto. Dios le dice, ojo, el pecado está a tu puerta. Si tú hicieras bien, serás enaltecido. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? Corrige, haz las cosas bien. Pero Caín atendió. No, antes hizo lo malo. Le dio rienda suelta a lo que Satanás estaba trayendo. Y como le dio rienda suelta, no pudo resistirlo y hizo lo que Satanás quiso, que éste destruyera a su hermano Abel. Yo tengo que aprender a someterme a Dios en todo para poder resistir al diablo. Amén. Aprendamos a someternos al Señor en todo. No es fácil, sí, no es fácil someternos a Dios a toda la totalidad, pero eso va a hacer que yo pueda resistir al diablo y él huya. Amén. Entonces sometámonos a Dios. Y cuando habla de someternos, significa someternos a su palabra, a su voluntad, porque su voluntad, la voluntad de Dios está conformada en dos partes: la voluntad Bouleima y la voluntad Teleima. La voluntad general de Dios que está plasmada en las Escrituras, y la voluntad específica de Dios para cada persona. Yo no puedo decir yo me someto a Dios a totalidad cuando hay cosas que Dios me demanda personales y yo no lo hago. Es un sometimiento a medias. Amén. Someterme a la voluntad de Dios significa todo. Todo. Entonces podré resistir al diablo y él tendrá que huir. Amén. Entonces Satanás fácilmente puede usar a una persona o puede influenciar a una persona por lo que ésta haya en su corazón. Por eso debemos examinarnos. Por eso debemos presentarnos delante del Señor siempre. Por eso debemos velar. Porque a veces dice que Satanás no respeta ni estrato, ni nivel, ni nada. Va a buscar manipular. Por eso esos son los ejemplos bíblicos que les mostré, como Caín, como David, como Pedro, ¿cierto? Y como otros, Judas, sucumbieron fácilmente a las tinieblas.
Sucumbieron fácilmente al lazo de Satanás. ¿Será que ellos son mejores que nosotros? No. Por eso debemos guardar nuestro caminar. Guardar nuestro oído. Ojo. ¿Guardar nuestro qué? Porque, ¿qué pasó? ¿Cómo Satanás entra en la cena del hombre? Usando los oídos de ¿quién? De Eva. Y a veces Satanás es un experto para traer una verdad a medio. Porque los argumentos del diablo son una verdad disfrazada. Amén. Es decir, no es verdad total. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Mis hermanos, esa era la palabra, la enseñanza que traía para esta noche, que el Señor me la dio esta noche para ustedes. Estemos al tanto, estemos alerta, estemos velando. Mantengámonos firmes. Pongámonos siempre en las manos del Señor, porque Él es el único que es poderoso, como dice la palabra. Ojo, el único que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. No nos sintamos los autosuficientes o todopoderosos. Sintámonos débiles en las manos del Señor para que nos haga fuertes. Para que sea por su gracia y por su mano fuerte que nos mantenga firmes. Porque nuestra humanidad fácilmente podemos sucumbir. Pero si Dios nos da la fuerza y Él nos ayuda, nos va a mostrar cualquier cosa y nos va a prevenir. Y si estamos atentos y alerta, sí, amén, Señor. Entonces examinémonos, presentémonos delante del Señor. Porque déjame decirte que Dios sí conoce nuestro corazón. Amén. Él sí lo conoce. Él es el que lo escudriña. Oremos con sabiduría como David oraba. Señor, escudriña mi corazón. Mira si hay en mi maldad, y si hay en mi maldad, perdóname. Borra mis rebeliones. Líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Porque mira lo que David decía. Oraba. Líbrame aún de los pecados que me son ¿qué? Hoy veces uno no sabe que hay en el corazón de uno, que Satanás esté por ahí usando o buscando como ya le encontré por nombre. Porque uno dice, imagina, esta persona era de bendición, era de gran bendición, ahorita fácilmente se dio al diablo. ¿Qué pasó? Más bien digo, ¿qué había en ese corazón? Que Satanás lo conocía y estaba trabajando ahí. Ahora, así como las tortas no se cocen a la primera, se cocen lentamente. Así Satanás trabaja en el corazón de una persona lentamente. Pues que tenemos que a diario presentarnos delante del Señor. Guárdame, protégeme, ayúdame, líbrame de tu tentación. Muestra, revela todo plan del diablo. Eso es algo que yo oro. Yo le pido al Señor, revela toda trampa, toda artimaña, todo peligro contra mí, mi esposa, mi casa, la iglesia, Señor. Porque es que déjame decirte que Satanás es un espíritu inmundo que opera en oculto. No lo vemos, ¡ay, pasó Satanás con cuernos y colas! No, opera en oculto, opera en misterio. Amén. Y Dios, que es un Dios sobrenatural, omnipresente y omnipotente y omnisciente, todo lo sabe, lo conoce, Él sí conoce. Y cuando tú le pides al Señor, Él te va a revelar y te va a decir, ojo, mira esto. Lo importante es estar atento a las advertencias del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie.